Facebook para la Fundación Valle Lilí. Quiero agradecerle a la invitación para poder discutir estos temas en ortopedia y traumatología. Mi nombre es Fausto Díaz Granado, soy ortopedista traumatólogo, trabajo en la Fundación en el Departamento de Alargamientos, Reconstrucción y Manejo de Infecciones Musculoesqueléticas. En la tarde de hoy vamos a discutir un tema que se llama la infección del hueso, osteomielitis, luego de la fijación de una fractura. Resulta de pronto un poco extraño para muchas personas que luego que hayan sufrido una fractura tengan un problema infeccioso. Las infecciones del hueso generalmente se originan a partir de infecciones que están lejos de este, porque normalmente no existe ninguna clase de bacteria en el hueso como tal. La habitual o la más común de todas eran en niños y su origen era a partir de la sangre, a partir de una infección que surgiera en la garganta, en la piel o en otros puntos, en los cuales viajaba a través de la sangre y se depositaba a nivel del hueso. Y esa fue la infección que por muchos años nos tropezábamos y tratábamos. Luego, con el advenimiento del uso de implantes, empezamos a observar otras infecciones en el cuerpo. Estas infecciones, luego de fracturas, se daban sobre todo en pacientes que tenían fracturas expuestas. ¿Qué es una fractura expuesta? Es una fractura en la cual su hematoma o el hueso mismo se comunica con el exterior y ya esto causa un gran riesgo para infección. De acuerdo al tamaño de la herida, han sido clasificadas las fracturas expuestas en diferentes grados. Entre más grado es el alto de la fractura, mayor es el grado de infección. Y cuando son operadas las fracturas, tienen un mayor riesgo de infectarse, incluso más alto que otros procedimientos quirúrgicos en ortopedia. Cuando esta lamentable situación ocurre, se produce una gran enfermedad en el paciente, dolor, limitación funcional, las cosas no van bien y es necesario entonces que el paciente consulte a un centro especializado porque una de las principales cosas que ocurre es que esperamos demasiado tiempo. Cuando el paciente ocupa una institución de complejidad para interconsultar su caso, oportunamente se puede tratar de salvar lo que se ha hecho, pero cuando han pasado mucho tiempo, más de 2 semanas, ya la situación cada vez se vuelve más difícil e infortunadamente los pacientes consultan generalmente después de 10 semanas de estar enfermos. Ya en ese punto la situación es más complicada y allí hay que hacer intervenciones quirúrgicas mucho más complejas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de fracturas en nuestro medio. De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, con el informe que existe a nivel del 2018, los accidentes en automóvil ocupan el primer puesto y el segundo son las motocicletas. Pero los accidentados a nivel fatal y con fracturas más complicadas están en los pacientes que ocupan una motocicleta. Estos cada vez toman una preponderancia más y más elevada. Los hombres son los mayormente afectados que las mujeres y en menor porcentaje son los niños, aunque las lesiones en ellos también son bastante delicadas. Vamos a estar desarrollando este tema en la medida que podamos ocupar cada una de las inquietudes que ustedes tengan acerca de esto. ¿Alguna vez o de pronto han oído de algún familiar que ha tenido alguna fractura y que no le ha ido bien? ¿O algún tipo de amigo que ha sufrido algún accidente y las cosas en realidad no van tan bien como esperan? Los signos tempranos de infección se caracterizan por enrojecimiento, aparición de secreción, alteración de la herida y por supuesto la catastrófica situación en donde llegue el punto en donde se exponga el material de osteosíntesis. Y esto ya es una franca infección como una osteomielitis. Hay algunos factores que influyen en la aparición de la infección. No todos dependen de la cirugía, no todos dependen del implante. Algunos dependen de las condiciones que tenga el individuo. Si el paciente es diabético, tiene un mayor riesgo de sufrir una infección. Si fuma, si consume algún tipo de droga,
si es usuario de drogas intravenosas, si además de eso tiene un gran deterioro, es muy anciano, todos estos factores suman para que el paciente no le vaya bien ante una fractura. La infección infortunadamente lleva un proceso en los cuales inestabiliza el hueso, la fijación de la fractura que se hizo se puede perder y la inestabilidad también ayuda a que la infección empeore. Cuando esto ocurre, el paciente entonces empieza a perder sus funciones, en la cual no puede caminar o no puede utilizar la extremidad si es superior. Entonces, en definitiva, las cosas no van bien. Cuando ocurre una infección, lo más importante es consultar oportunamente. Hay que apartar los sentimentalismos de las lesiones. Si te ha ido mal con una osteosíntesis, es decir, con la fijación de una fractura a través de una placa, un clavo o algún tipo de implante, lo primero que hay que hacer es ser consciente de que tenés la infección y que tenemos que hacer algo. No quedarnos observando. No estar tomando medicamentos antibióticos en casa, generalmente automedicados, porque lo único que va a conseguir es perpetuar la infección y además de eso, lo más probable es que se cause una resistencia de los gérmenes asociados a esta durante ese tiempo. Y entonces el tratamiento sea más difícil. Las infecciones son muy costosas, le cuestan al paciente, a la familia, al sistema, al hospital y causa una gran incapacidad porque el paciente que esté infectado no puede trabajar, no puede desarrollar sus actividades, no puede hacer deporte y todo eso afecta al final porque este problema también se asocia a problemas depresivos y la depresión nos lleva a que no nos mejoremos porque el sistema inmune tampoco funciona bien. Entonces se une una gran cadena de problemas alrededor de esto que va más allá de que la extremidad esté infectada. El problema que ocurre principalmente es que el paciente se ve afectado por todo esto en el desarrollo de su vida. ¿Puedo prevenir que me pueda sufrir una osteomielitis? No existe una prueba diagnóstica que pueda decir que usted le puede o no le puede dar osteomielitis, pero lo que usted sí puede modificar es su estilo de vida. Cuando sufrimos una fractura ponemos a prueba el cuerpo, es decir, le echamos mano a la reserva, a todas las reservas que tenemos, de nuestras proteínas, de nuestras defensas y de todo lo que tenemos alrededor. Resulta que cuando ocurre esto es cuando vemos qué tan sano estamos e infortunadamente cuando ocurre la infección nos damos cuenta que tenemos una desnutrición, que sufrimos del azúcar y empiezan a aparecer otros problemas o tenemos unos malos hábitos en nuestra vida que nos llevan a esto e infortunadamente puede tener unas consecuencias catastróficas. Una infección crónica y mal cuidada puede llevar al punto en que se puede perder la extremidad. A eso es lo que tenemos que apuntarle de no llegar, hacer todo lo posible por evitarlas, reconstruir oportunamente, pero sobre todo tener la oportunidad de evitar llegar a esa pérdida de la función. Cada uno de nosotros en nuestro equipo de trabajo hemos tratado de hacer una educación continua de nuestros pacientes para que oportunamente consulten a centros especializados ante la aparición de fiebre, un hematoma, una secreción con mal olor, inmediatamente consultar. Lo ideal después de operado es no estar destapando heridas en la casa o en la habitación, sino en la visita cuando sea con el especialista. Sin embargo, ante una presencia de enrojecimiento, secreción purulenta y mal olor, es importante inmediatamente consultar a un centro hospitalario. Aquí ya hay una inquietud en nuestras redes sociales. Preguntan si tengo una fractura, ¿qué medidas preventivas debo tomar para evitar infecciones? Lo primero es que hay que seguir estrictamente las recomendaciones del médico que han realizado la cirugía. Debo alimentarme apropiadamente, aumentar mi consumo de frutas, porque la cicatrización va a depender mucho de la cantidad de vitamina C que puedas tener para que tengas una adecuada cicatrización. Hay que seguir las recomendaciones de la inmovilización y no destapar las heridas en la casa. En casa no tenemos ni los cuidados ni los elementos apropiados para manejar una herida. Hay otra pregunta que dice nuestros pacientes, ¿en todas las fracturas se deben tomar antibióticos?
No. El antibiótico que se utiliza al momento de la cirugía profiláctico es más que suficiente. Cuando hay una fractura expuesta, el esquema antibiótico sí es un poquito más prolongado, pero a las 72 horas se debe tomar una decisión en qué estoy. Estoy ante una fractura que va bien y no tiene signos de infección, o tengo una fractura que requiere de un manejo antibiótico prolongado porque tiene signos infecciosos. En ese caso, lo que se debe hacer es una intervención quirúrgica para tratar de identificar cuál es el germen que está causando la infección. Hay otra pregunta de nuestros pacientes que dice, ¿cuáles son los tipos de fracturas que están más propensas a la infección? En definitiva, las fracturas expuestas que comprometan la envoltura de la extremidad, es decir, que comprometan la piel, el músculo, o que expongan y desnuden el hueso, estas son las que tienen el mayor riesgo de infección. A estas se les ha clasificado como fracturas grado 3 y son unas situaciones muy graves, donde producen un altísimo riesgo de infección. Las fracturas de la tibia tienen un particular porcentaje, en el cual están siendo un porcentaje que va entre el 11 al 46%. Acá dice, ¿cuál es el síntoma más común cuando hay infección de fractura? Lo primero que ocurre es enrojecimiento de la herida. Segundo, secreción que puede ir desde hemática hasta purulenta. La tercera es la fiebre. Y por último aparece el dolor. La pregunta dice acá nuestro compañero, buenas tardes. ¿Cuál es la incidencia de osteomielitis en Colombia? Desafortunadamente no hay unos estudios en Colombia que puedan decirnos cuál es la incidencia real. Lo que sí podemos decir nosotros es que esta tiene que haber aumentado, porque el número de pacientes y de procedimientos que se realizan hoy por fracturas ha aumentado. Nuestro servicio recibe aproximadamente unas 1000 fracturas por año. Y de estas fracturas pueden sufrir, por fracturas expuestas, infecciones que pueden relacionarse con el trauma, aunque también están relacionadas también con el estado de salud del paciente. Preguntan, ¿la infección puede reactivarse por un golpe en la lesión? No necesariamente, pero los cuidados de la extremidad son supremamente necesarios, porque todas estas pueden afectar la estabilidad del implante como tal. Sin embargo, ante un nuevo trauma, lo aconsejable es que el paciente consulte al médico, porque debe revisarse la herida, el estado de las partes blandas y el estado óseo, es decir, tomar una nueva radiografía. Nos preguntan, ¿cuál es el antibiótico de elección para el manejo ambulatorio de la osteomielitis? La elección del antibiótico, cuando ya la infección está establecida, se hace a través de un estudio que se llama el antibiograma. Las bacterias que más se relacionan con las infecciones en el hueso son los estafilococos aureus y epidermidis, que son bacterias que están en la piel, pero también pueden estar mezclados otro tipo de bacterias. El examen le permite caracterizar a usted a qué es sensible esa bacteria y así elegir el antibiótico más apropiado. Porque cuando un paciente ha pasado muchas semanas con infección, usted puede encontrar bacterias con algún grado de resistencia. Es decir, el esquema es personalizado. Preguntan acá, en caso de recibir un injerto, ¿cómo es el manejo? Cuando se tiene una fractura expuesta, no se aconseja utilizar injertos de entrada. Cuando una fractura es cerrada y requiere del uso de algún tipo de injertos, se puede realizar, pero se debe tener mucho cuidado. Cuando una fractura es cerrada, el riesgo de infección va del 1 al 2%, pero si ya se utilizan otros tipos de injertos o aloinjertos alrededor de esto, el riesgo aumenta para infección. Entonces, en ese sentido, el uso de los injertos hay que hacerlos con muchísimo cuidado.
Preguntan, cuando se tiene una fractura y la pierna se pone negra, ¿debo consultar al médico? Sí, esto es una situación en la cual la situación diagnóstica ha cambiado. Si la pierna se pone negra es porque hay algún problema circulatorio en relación con las fracturas. Las fracturas pueden también lesionar no solamente el hueso, los tendones, los músculos, sino también los vasos sanguíneos. Entonces, el paciente que después de operado tiene algún tipo de manifestación vascular, significa que debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias. Las fracturas expuestas, entre mayor sea el grado, mayor posibilidades de lesión vascular tienen. Las fracturas que van alrededor de la rodilla tienen un alto riesgo de lesión vascular. Hay una lesión que se conoce como rodilla flotante que afecta el fémur y afecta la tibia. Estas se relacionan en un 25% con lesión vascular. Y esta lesión, aunque es rara, en algunas otras partes del mundo es muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito del segundo puesto lo ocupan son las motocicletas. Y en estas, el ocupante, al ir con la rodilla flexionada, al colisionar, puede verse afectado el fémur y la tibia. Y es una lesión muy delicada, que requiere de una atención urgente, dado que además de la lesión vascular, se puede relacionar con pérdida ósea extensa, alto riesgo de infección y sobre todo alto riesgo de la función y de la extremidad. El 25% se relaciona también con una pérdida ósea masiva y con la pérdida de la extremidad. Así que ante esta lesión se debe consultar un centro especializado. Preguntan, ¿las infecciones de los huesos de los niños pueden afectar su etapa de crecimiento? Sí. La respuesta es positiva. Las infecciones en el caso de los niños ocupan un renglón importante en nuestro estudio y es porque además de que pueden perder hueso, función, fractura, también se puede ver afectada la placa del crecimiento. Hay dos comportamientos que pueden tener. La una es que la extremidad crezca mucho, producto de la inflamación y el exceso de activación de la placa. Pero eso no es lo que frecuentemente nosotros observamos. Lo que observamos es lo contrario, el arresto oficiario. Es decir, que el crecimiento se ve disminuido o se ve afectado. Estos pacientes por eso requieren de un seguimiento muy cercano. Hoy por hoy contamos con aplicaciones a nivel de nuestros sistemas celulares móviles que nos permiten calcular apropiadamente con radiografías de diferencia, ojalá en lo posible no menores de 6 meses, y nos pueden permitir calcular cuánto va a crecer esa extremidad, cuánto le va a faltar. Y por eso nosotros hacemos un tratamiento oportuno, sea con un alargamiento o con una modulación del crecimiento, para que el paciente no tenga afecciones. Entre más pequeños, más posibilidades tienen de que esta situación ocurra. Nos preguntan, cuando las bacterias se anidan, ¿cuál puede ser el pronóstico teniendo en cuenta la multiresistencia? Ese anidamiento que preguntan acá es lo que se conoce frecuentemente en medicina como biopelícula. La biopelícula son unas microciudades de bacterias en las cuales ellas se guardan y se acomodan entre el implante y el hueso, viven allí y además de eso tienen una gran capacidad de resistencia. La biopelícula no se ve afectada por el uso de antibióticos, es decir, ellas son totalmente resistentes física, químicamente, y además se pueden comunicar entre ellas para avisarle a otras bacterias cómo actuar contra ese antibiótico al cual se le está tratando el paciente. La biopelícula, el único tratamiento que existe es la cirugía. Una vez que la biopelícula está organizada, y para esto solamente necesita 2 semanas, la única solución es operar, porque no hay ningún medicamento que pueda romper física y químicamente esa ciudad para poder exponer las bacterias. Y como si fuera poco, las bacterias que están dentro de la biopelícula tienen un sistema metabólico lento, entonces en ellas no actúan los medicamentos antibióticos. El desbridamiento quirúrgico
es la única posibilidad al paciente donde ya hay signos clínicos claros de que hay una biopelícula. ¿En qué casos se debe volver a operar cuando el hueso está infectado? La respuesta es que el paciente que tiene una infección debe ser operado, porque el tratamiento depende fundamentalmente de varias situaciones, y una de las más importantes es la identificación del germen que está causando la infección, y la única manera de hacerlo es en cirugía tomando unas muestras de cultivo. En ocasiones, cuando el tiempo es menor de 2 semanas, todavía quedan algunas posibilidades. Si no hay inestabilidad de la fractura y está adecuadamente alineada, de salvar el implante que se ha colocado. Pero lo que hemos observado es que frecuentemente la extremidad está mal alineada, la fractura está inestable, la infección está activa, así que hay que hacer un tratamiento integral que incluya retirar el implante, alinear la extremidad, retirar todo el tejido muerto e infectado, tomar cultivos y, si hay problema de las partes blandas, hacer un tratamiento integral que incluya la necesidad de tapar la herida que se encuentra afectada, exponiendo el hueso o los tejidos blandos. Pregunta uno de nuestros seguidores en las redes: si el yeso me pica mucho, ¿cómo puedo rascarme evitando una infección? Bueno, el uso del yeso puede causar prurito, pero generalmente existen tanto medicamentos como medidas locales para poder evitarlo. Uno de esos es utilizar el estoquinete, que es una media especial al momento de colocación del yeso. Aunque se puede observar en algunos pacientes cuando se rascan que puede producirse una infección de la piel. Sin embargo, esto no necesariamente se relaciona con infección del hueso. Los pacientes manejados de manera cerrada con yesos generalmente no tienen problemas de infección. Lo que sí puede ocurrir es que si un paciente tiene un hematoma muy extenso de una fractura, probablemente el manejo con yeso no sea lo más apropiado, porque ese hematoma sí se puede infectar. Entonces, la mayoría de las lesiones que puedan manejarse con yeso deben cumplir todos esos tipos de requerimientos. Y si se está produciendo demasiado rascado o molestias en el paciente, lo que tomamos como decisión es quitar el yeso y hacer otro tipo de manejo diferente. De esta manera, hay muchos métodos diferentes al yeso para poder ser tratadas las fracturas. La expectativa de la gente hoy por hoy es recuperarse más rápido. Por eso la cirugía ha tomado un poco más de fuerza a nivel de las lesiones deportivas, las lesiones por accidentes de tránsito, las fracturas comunes. Las personas tienen la expectativa de que el tratamiento y curación de su fractura sea lo más pronto posible. Por eso entonces las cirugías han tomado cada vez un papel más importante, tanto en niños como en adultos. Los pacientes pediátricos, hoy por hoy, por sus fracturas, tienen incluso más posibilidades de ser operados que antes, aunque el yeso también tiene un papel muy importante. Nos preguntan por acá, si presento una fractura expuesta jugando fútbol, ¿qué debo hacer para que de inmediato prevenir infección? La asistencia prehospitalaria ante un paciente con una fractura expuesta cumple unos principios básicos que son, antes que nada, cubrir la herida con algún tipo de elemento que esté por lo menos limpio, tratar de inmovilizar, pero ya en nuestra ciudad contamos con un servicio de atención prehospitalaria que tiene mayor número de cosas, férulas premoldeadas, de manera que el paciente puede llegar a la institución con un manejo inmediato más apropiado. De todas las medidas más importantes que se han hecho para prevenir infecciones luego de una fractura expuesta, la que ha demostrado a nivel de la evidencia el mejor efecto es el inicio temprano de antibióticos. Es decir, una vez que el paciente ingresa hospitalariamente, utilizar algún tipo de acceso venoso donde se inicie de manera inmediata el antibiótico endovenoso.
El resto de cosas complementan el manejo, es decir, el lavado, el debridamiento, la estabilización quirúrgica. Pero el inicio temprano de antibiótico ha mostrado una relación muy positiva en la prevención de la infección luego de una fractura expuesta. Pregunta, ¿es necesario retirar el material de osteosíntesis siempre que se presente una infección? Si el material de osteosíntesis no está cumpliendo su función, es necesario quitarlo. Si la infección es muy grave o con un germen multiresistente, es mejor retirarlo. ¿Ya? Pero si el implante está cumpliendo la función apropiadamente, estabiliza la extremidad, cumple el alineamiento y las partes blandas lo permiten, además de eso, hemos abordado al paciente antes de la segunda semana de los síntomas de la infección, es muy probable que de pronto podamos retener el implante. Sin embargo, lo observado no es eso. Primero, se consulta tardíamente. Se consumen antibióticos orales que causan resistencia. Y además de eso, el compromiso de partes blandas es tal que ya no se puede mantener el implante porque ha estado expuesto. Entonces, el mensaje sigue siendo el de tratar de consultar oportunamente porque entre más tiempo pase, menos se puede hacer. Preguntan por hábitos en casa para prevenir infección. Sí, primero que todo, nosotros no podemos pretender ser el médico de nuestra extremidad. Entonces es muy importante que usted sepa que tiene que seguir cada una de las recomendaciones dadas por el centro médico donde lo están tratando. Lo segundo que todo, no destapar heridas en casa por ningún motivo. No tenemos ni los elementos apropiados, ni tenemos la experiencia, nosotros no podemos manejar eso, ni tampoco un familiar puede pretender hacer el trabajo que hace otro tipo de profesional distinto como una enfermera o un auxiliar de enfermería. Por otro lado, hay que alimentarse apropiadamente. Cuando ocurre una infección nos damos cuenta que nos alimentamos mal. Además de eso, durante el tiempo que está usted en tratamiento, no se puede fumar, no se puede consumir alcohol, no se puede consumir droga. Casi siempre cuando ocurre una infección, nosotros seguimos una pesquisa de preguntas y en muchas ocasiones logramos acertar cuál es el factor de riesgo que tiene el paciente. Si el paciente tiene diabetes, debe tener un control del azúcar y debe seguir estrictamente la dieta para controlar sus niveles de azúcar en sangre. Si el paciente tiene hábitos como el uso de drogas intravenosas, debe dejarlo por lo menos durante el tiempo del tratamiento, porque eso se relaciona con un alto riesgo de infección y de pérdida del tratamiento. El consumo de frutas es muy importante y sobre todo el consumo de proteínas. Dentro de los exámenes que hacemos cuando el paciente sufre una infección está un perfil nutricional. El 39% de las personas que sufren una fractura cuando son ingresadas al hospital cursan con algún grado de desnutrición. Y cada vez nos convencemos más de que cuando esta situación de una fractura ocurre, el hecho de tener bajas las proteínas hace que todo funcione mal la cicatrización, funcione mal el transporte de antibiótico al hueso y sobre todo que las células funcionen mal para poder reparar el hueso como tal. Otra cosa muy importante es que si el paciente no fuma, pero hay alguien en la casa que fuma, tampoco puede estar con ella o con él, porque no se puede ser fumador pasivo. Eso también termina afectando al paciente. Y todas estas consideraciones son importantes al momento también de sanar la fractura, porque la infección, además de que puede producir la inestabilidad, se puede asociar con el hecho de que la fractura no sane, que es lo que llamamos no consolidación. Y cuando pasan más de 9 meses, hablamos de pseudoartrosis. El manejo antibiótico, dice por acá, ¿cómo tratan las infecciones en fracturas en la Fundación Valle Lilí? Nuestro departamento tiene una gran experiencia en el manejo de las infecciones. Básicamente, primero hacemos una evaluación completa, tomamos unas imágenes que nos permitan localizar el sitio de la infección y conocer el estado óseo.
Estas pueden ser con tomografías, resonancias magnéticas y radiografías. Todo depende en qué escenario estemos actuando. La otra cosa muy importante es utilizamos muestras de cultivos que mandamos también a analizar para saber qué antibiótico es sensible. Otra parte importante es que si está inestable la extremidad y el implante no está cumpliendo la función, lo retiramos y estabilizamos el hueso con un fijador externo que cumple varias funciones: estabilización, transporte óseo, alargamiento, dependiendo de lo que necesite. Y además de eso, últimamente venimos utilizando antibióticos locales que actúan dentro del hueso y que ofrece una gran cantidad de antibióticos para tratar la infección a nivel local, aparte del antibiótico que se recibe a nivel del cuerpo, que también sirve para tratar los síntomas generales como la fiebre, el enrojecimiento y la inflamación. El manejo antibiótico empírico es recomendable o lo mejor es esperar el antibiograma y el aislamiento del patógeno. Si el paciente está estable, es decir, que el paciente no está con unos signos francos de una infección que lo esté descompensando, se puede esperar. Y ese es el ambiente que generalmente nos rodea. Pero si un paciente está gravemente enfermo, con una gran fiebre, problemas de la tensión arterial, que le llamamos hipotensión, y además de eso está en un mal estado general, que es lo que conocemos como el nombre de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en ese caso el paciente debe ser ingresado, hospitalizado y probablemente iniciemos antibióticos empíricos y hacer una cirugía precozmente. ¿Para qué? Para retirar esa carga bacteriana del sitio donde está la infección, que es lo que finalmente está enfermando más el paciente. Allí tomaremos las medidas de identificación de ese germen que sean necesarios, pero son dos escenarios totalmente diferentes. Para fortuna de nosotros, el primero, en donde el paciente está estable, es el más frecuente. Ese nos permite tiempo para tomar la decisión del antibiótico más apropiado. ¿Existe la cura para la osteomielitis? Cuando yo me formé inicialmente, la información que teníamos era de que el que sufre una osteomielitis no puede ser curado. Pero con lo que contamos hoy, existe una mayor intención curativa de la enfermedad, que siempre y cuando el tratamiento quirúrgico, el estado clínico del paciente, la voluntad y la disciplina del paciente con respecto a sus hábitos, pueden hacer lo posible para tratar de erradicar la infección. No es fácil, pero se puede tratar de lograr, ya por lo menos con lo que hoy se cuenta, a través de la estabilización esquelética y los antibióticos locales, ya el número de casos de osteomielitis crónica que no mejora cada vez es más bajo. Sin embargo, nos seguimos tropezando algunos casos que no responden y generalmente se asocian a descompensaciones de otro tipo. Por acá nos preguntan, ¿la prótesis se utilizan cuando el hueso no sirve? Hay un tratamiento descrito en los cuales resecan todo el hueso y utilizan prótesis. Yo no tengo experiencia con eso, he visto algunos pacientes, pero puede volver la infección luego de un tiempo con eso. Hay una parte que todavía no logramos tratar de todo esto. Una es la infección del hueso, pero la infección también se puede sembrar en las partes blandas y de ahí puede infectar por continuidad a esa prótesis. Entonces el mensaje es, hay que erradicar primero la infección y no intentar hacer una prótesis cuando existe un alto índice de fracaso. Y hay algunas infecciones que afectan la articulación. Las articulaciones que más trabajamos dentro de la infección son la cadera, la rodilla y el tobillo. Para el caso de la cadera, cuando existe una infección, ya hoy por hoy contamos con una cirugía alternativa sin prótesis para tratar la infección cuando ocurre en este punto. Esta cirugía se conoce con el nombre de osteotomía de soporte pélvico. Se compensa la longitud y el hueso del fémur reemplaza esa cadera que está dañada por la infección y se compensa además de eso la longitud del paciente. Hay varios métodos para hacer esta cirugía, pero el que más utilizamos cuando es una infección es a través de un aparato de fijación externa que estabiliza el hueso y además de eso logra compensar la longitud.
Para el caso de la rodilla es un poco más difícil el asunto, porque lo que quiere el paciente o lo que desea es conservar la flexión y la extensión de la rodilla, y no siempre se puede cumplir ese cometido. Entonces, en ocasiones toca retirar la articulación, al menos durante un tiempo, para tratar de intentar más adelante algún tipo de prótesis articular. Pero es muy importante que todos los exámenes de laboratorio del paciente sean totalmente negativos para la infección, porque si se hace sin tener la certeza de que exista infección dentro de ese hueso, lo más probable es que cuando usted intente colocar la prótesis, la infección se reactive. El tobillo sí tiene un cumplimiento diferente. El tobillo es más agradecido en el sentido de que cuando se hace una artrodesis y se hace un alargamiento para compensar la pérdida, consolida más rápidamente y logra adaptarse porque el pie, a través de sus articulaciones, logra compensar la movilidad del resto. Quiero darle muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, a las personas que han depositado su confianza en nuestro departamento para ser tratados y que también nos siguen por las redes sociales. Y espero que a través de estas pequeñas experiencias y enseñanzas hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.